Bueno, para todos, muy buenas noches. Un saludo muy especial. Un saludo, Miguel Andrés. Vamos a arrancar nuestra clase que quedó en pausa el día jueves de gestión documental. El auditorio es tuyo, Miguel, un gusto. Buenas noches a todos los estudiantes, espero se encuentren bien. Vamos a hacer unas actividades hoy participativas, vamos a hablar de un tema que es importante, que es el índice de información clasificada y reservada. ¿Por qué es tan importante que las entidades manejen ese instrumento archivístico? ¿Qué ley lo argumenta y por qué es obligatorio que las entidades lo implementen? ¿Y cómo se hace? Les voy a enseñar a hacer esa herramienta. Lo otro es que vamos a hablar también un poco de la historia clínica. Pienso que deben saber, no es que la Fiscalía maneje historias clínicas, pero les va a servir a futuro en caso de alguna situación personal o en caso de otro concurso en la parte de salud. A veces hay convocatorias en la Comisión del Servicio Civil sobre entidades de salud, entonces a veces también preguntan mucho a veces de la historia clínica y también serviría parte del diplomado como conocimiento personal y general. Y luego vamos a hacer un ejercicio de darles a ustedes unas funciones para que ustedes a través de esas funciones saquen qué series se pueden denominar a partir de esas funciones y qué tipos documentales agruparían esas series, esas subseries, para tener bien claro qué es una serie y una subserie y cuáles son los tipos documentales Miguel, que la forman. los compañeros, para que tengan conocimiento, el índice de información clasificada y reservada está como botón de acceso al archivo, a la información en el material de estudio, ¿no? Para que también lo puedan mirar desde ahí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pedirle el favor a Miguel que nos proyecte la ley 1712. Bueno, esta ley, vamos a decir de qué hablaba. Esta ley dice, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. Pues esta ley es muy importante porque a través de esta ley hay unos sujetos obligados, sobre todo las entidades públicas y las entidades privadas con funciones públicas, que les obliga a aplicar esta normatividad. Y podemos ir, Miguel, por favor, al artículo 20. Bueno, alguien que nos pueda leer este artículo 20, a ver, para poder interactuar, tengamos una clase amena. Alguien que pueda leerla. Mi talento, buenas noches, profe Miguel, buenas noches. Buenas noches. Los sujetos obligados deberán mantener un índice actualizado de los actos, documentos, informaciones calificados como clasificados o reservados de conformidad a esta ley. El índice incluirá sus denominaciones y motivaciones en las individualizaciones de los actos en que consten tal calificación. Correcto, muchas gracias. Entonces, miren, todas las entidades están obligadas de mantener un índice de información clasificada y reservada. Ese instrumento es un instrumento archivístico, lo elaboramos nosotros los archivistas, pero también tiene una participación la parte jurídica. La parte jurídica debe hacer la parte argumentativa de este índice clasificado, de este índice de información. ¿Por qué? Porque resulta que en todas las entidades se produce información, tanto física como electrónica, y para elaborar este índice de información clasificada se necesita tener las tablas de retención documental. ¿Y por qué se deben tener las tablas de retención documental? Porque en las tablas de retención documental se reflejan todas las series y las subseries que se producen a través de las funciones a través de las funciones que tiene cada dependencia y a través de los procesos y procedimientos que se manejan en la entidad, ¿no es cierto? A través de todo ese tipo de manuales, de manual de funciones, manual de procesos y procedimientos, y a través de todo de asignaciones de funciones hay una documentación que se produce. Entonces,
de esa producción documental sale un listado maestre, y de ese listado maestre pues se crean las tablas de retención documental. Entonces, para crear el índice de información clasificada hay que tener en cuenta unos puntos que son muy precisos. Entonces, vámonos al artículo 6, por favor, Miguel, de la norma. En este artículo 6 nos habla de las definiciones. Entonces, alguien que nos lea el literal A. Puede ayudarnos José. Se refiere, Bueno, Pablo, dale, Pablo, no hay problema. artículo 6, definiciones, información. Se refiere a un conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan o adquieran, transformen o controlen. Correcto. Entonces es todo dato. Ustedes saben que nosotros, cuando elaboramos documentos, estructuramos un documento basados en datos, en datos. Son puros datos que registramos en un documento, ¿no es cierto? Entonces, todos esos datos que nosotros colocamos en los documentos, pues merece estar organizados, ¿no es cierto? Merece estar estructurados, merecen, obviamente, debe tener una clasificación. Y esa clasificación la podemos hacer a través de las tablas de retención documental, ¿no es cierto? Cada documento tiene una cantidad de datos independientemente cuál es el mensaje que nosotros queremos transmitir a través de ese comunicado o de ese documento, ¿no es cierto? Entonces, una serie de datos estructurados. Alguien que nos lea información pública, literal B. José Ramírez, jefe. Información José pública. Ramírez. Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiere o controle en su calidad de tal. Correcto. Información pública. Esa información, obviamente, es todo sujeto obligado. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Por lo regular son las entidades públicas que generan información a través de sus funciones, a través de para qué fueron creadas esas entidades. Esas entidades fueron creadas para algo específico. La policía tiene sus funciones específicas, del ejército, la fiscalía, la registraduría, la contraloría, las alcaldías. Los entes territoriales tienen unas funciones específicas que son muy diferentes a las demás, ¿no es cierto? Entonces, son creadas para que a través de sus funciones, a través del cumplimiento de su misionalidad, pues quede bajo documentos, quede bajo datos, bajo registros. Y esos registros van a servir como evidencia de las actividades que ha desarrollado cada entidad a través de sus funcionarios que fueron contratados y asignados para cumplir un determinado proceso o procedimiento, ¿no es cierto? O función, o aplicar un proceso, un procedimiento y a través de las funciones que se le fueron asignadas. Y a través de esas funciones asignadas, pues es muy claro que todo servidor público debe dejarlo documentado, porque a través de los documentos es que se conforma la historia institucional de una entidad, es el archivo, por decir. Es todo lo que se hace queda guardado en el archivo, ¿no es cierto? Bueno, alguien que nos lea la información pública clasificada. Información pública clasificada. Es aquella información que, estando en poder o custodia de un sujeto obligado a su calidad de tal, pertenece a cambios propios, particular o privado, o semiprivado, una persona natural o jurídica por la que el acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de su circunstancia legítima, necesaria
y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley. Correcto. Entonces, toda esa información pública clasificada, pues todo el mundo no tiene acceso a esa información, ¿no es cierto? Porque cierta información tendrá datos privados o tendrá datos semiprivados, ¿no es cierto? Entonces, esa información a todo el mundo no se le puede dar, independientemente, obviamente, la solicitud y quien haga la solicitud, ¿no es cierto? Porque si la hace, obviamente, un fiscal o la hace un juez, pues ellos sí tienen derecho a esa información, porque tienen, a través de las funciones de ellos, pues les obliga del mismo ejercicio de las funciones les obliga a tener que solicitar esa información y que esa información, pues obviamente, a quien se la pida, los sujetos están obligados a entregarla, ¿no es cierto? Pero si va cualquier otra persona a solicitar esa información que no tenga a través de esa función, pues es muy difícil que se la den así a cualquier persona, ¿no? Entonces, esa es una de los ítems que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar el índice de información clasificada y reservada. Vamos a hablar del dato de la literal E, pública o divulgar. Alguien que nos lea ese literal E, por favor. Digo, jefe, publicar o divulgar. Significa poner a disposición en una forma de acceso general a los miembros del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión. Correcto. Entonces, publicar, obviamente, subamos un momentico, Miguel. Te subiste mucho, Miguel, por favor. Publicar o divulgar, pues ese es el medio que nosotros hacemos para suministrar información. Esa es la forma de acceso. Hay información que las entidades están obligadas a publicar bajo sus páginas web. ¿Y cuáles son esas publicaciones? Por ejemplo, la contratación. Los contratos sí es una obligación publicarlos en el SECOP2, y que es una plataforma pública. Y otra plataforma pública son las páginas web de cada entidad, donde ahí pueden publicar los inventarios documentales, pueden publicar su contratación, pueden publicar las licitaciones, pueden publicar sus actos administrativos, pueden publicar una serie de información que es pública y que no es de carácter reservado, ¿no es cierto? Entonces, esos son los medios que por el cual se puede publicar información, pero ojo con eso. En los programas de gestión documental debe tener esas políticas, esos canales de difusión. No es porque la entidad obviamente tenga que cumplir con la norma, sino que debe estar plasmado en los programas de gestión documental esas políticas de publicar información o de facilitar el acceso a los ciudadanos a la información. ¿Y bajo qué canales? Los canales, pues la página web, otro canal, los correos electrónicos. Puede ser que ellos tengan páginas de Instagram o páginas de otro tipo de plataforma donde el programa de gestión documental lo haya establecido así para publicar información. Entonces hay que mirar las políticas para transmitir información. Hay que tenerlo claro. Todos los programas de gestión documental deben haber unas políticas de comunicación. ¿Por qué medio se va a utilizar la información? ¿Por qué medios electrónicos? ¿Por correo electrónico? ¿Por página web? ¿Por qué medio se va a publicar? Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿no es cierto? Para no tener ninguna situación personal, delicada, una demanda o algo. Bueno, ya lo de gestión documental, documento de archivo y archivo, eso ya ustedes lo conocen, yo ya lo he explicado. Entonces voy a pedir el favor a Miguel que deje de proyectar. Yo voy a proyectar un índice de información clasificada que elabore para que ustedes entiendan cómo se elabora ese índice de información clasificada.
Listo, ahí estamos. Correcto. Entonces vamos abajo a la pantalla, por ejemplo, no, más antes, al control interno, más para acá. Abajo hay unas pestañas, dice control interno, planeación, eso, dale más atrás de los puntos. Los puntos se puede decir más atrás. Eso, vamos a despacho de alcaldía. Listo. Subamos. Miren, cada dependencia tiene una producción documental, ¿cierto? Eso momento lo estoy haciendo, obviamente, con una alcaldía, obviamente que la fiscalía también debe tenerlo, pero lo hago así para que lo tengan más claro. Entonces, miren, dentro de esa alcaldía, está la estructura orgánica, está el despacho de la alcaldía. Y si nos vamos a la parte de arriba, dice en la parte de arriba, iniciando el índice, dice el nombre y el título de la categoría de información. Entonces vamos a hablar de una serie que se llama actos administrativos. Recuerdan que hay una serie que se llama actos administrativos, ¿no es cierto? Y dentro de esos actos administrativos pueden haber resoluciones y todo eso. Luego puede salir una subserie que la denominemos, por ejemplo, hay una subserie que la denominemos derechos de petición, ¿no es cierto? Esta subserie que está denominada actos administrativos, aquí está mal denominada. ¿Quién me dice por qué está mal denominada? Ahí donde dice el nombre de título de categoría de información. ¿Será que sí es un acto administrativo el derecho de petición? ¿O qué será? ¿Qué puede ser ahí? ¿Qué dicen ustedes? Teniendo en cuenta las series y las subseries de una tabla de retención documental. Miren, ahí está mal denominado porque los derechos de petición. Los derechos de petición no son actos administrativos. ¿Cómo, perdón? Los derechos de petición no son actos administrativos. Eso, correcto. No son actos administrativos. Muy bien. Eso es lo que quería que vieran. ¿Qué podría ser un derecho de petición? ¿De dónde se derivaría un derecho de petición? ¿Qué sería? Es un derecho constitucional. Es una acción constitucional, ¿no es cierto? Entonces, el nombre del título de categoría de información serían acciones constitucionales, ¿no es cierto? ¿Podría ser así? ¿Ustedes qué dicen? Listo. Entonces, mire, ya el nombre de la serie y subserie, ahí sí iría derechos de petición, ¿no es cierto? Entonces, el formato del índice de información está estructurado así está estandarizado. Luego dice idioma, pues obviamente va a ser castellano, ¿no es cierto? Medio de conservación y soporte. A veces uno tiene derechos de petición físicos, pero también los tiene electrónicos. Acuérdense que un derecho de petición también lo pueden hacer por correo electrónico, pero también lo pueden hacer por medio físico. Entonces ahí le coloca uno medio físico electrónico. Fecha de generación de la información. Esta fecha de generación de la información es esta fecha es por la cual se aprobaron las tablas de retención documental. No es la fecha en que yo elaboré el documento, es la fecha por la cual se convalidaron las tablas de retención documental, se aprobaron. Acuérdense que las tablas de retención documental primero se las aprueba el comité interno de archivo de una entidad. ¿Y quiénes conforman el comité interno interno de archivo de una entidad? ¿Quiénes podrían conformar? Acuérdense que es el presidente. Si hablamos de la fiscalía, pues el fiscal general sería el presidente del comité, ¿no es cierto? La parte jurídica, control interno que tiene voz pero no tiene voto, el jefe de planeación, que es el secretario técnico, y el jefe de gestión documental a nivel nacional ¿de qué? De la Fiscalía General de la Nación, ¿no es cierto? Y aquellos que sean invitados a esa reunión, conforman el comité interno de archivo. Ellos son los que aprueban las tablas de retención documental después de hacer entrevistas
analizar el manual de funciones y sacar el listado maestre, ellos aprueban. Entonces, cuando aprueban, ¿qué hacen los entes de orden nacional? Envían las tablas de retención documental ¿a quién? Al Archivo General de la Nación. Entonces, quien elabora esas tablas, que debe ser el profesional en ciencias de la información de la Fiscalía, el que está liderando todo lo que tiene que ver con gestión documental, tiene que ir a sustentar ante el Archivo General de la Nación cómo elaboró esas tablas, el paso a paso, obviamente cumpliendo con las directrices que nos da el Archivo General de la Nación a través del Acuerdo 001 del 2024. A través de esas directrices para elaborar tablas, si uno cumple con todo el paso a paso, va y sustenta de a dónde fue que salieron esas series y esas subseries, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, como en este ejemplo, estos derechos de petición se los hemos adjudicado a la alcaldía porque obviamente les llegan muchas peticiones a nombre del despacho. Quien le están pidiendo la información es al señor alcalde. Pues él es el que debe, obviamente, responder a esos derechos de petición. Obviamente que él se respalda ¿en quién? Él se respalda en su asesor jurídico o se respalda ante la oficina jurídica que él tenga allá de acuerdo a su gabinete. Entonces, en la fiscalía también funciona así. En la fiscalía, pues no lo va a responder directamente el fiscal porque tiene otras funciones de direccionar todos los procesos. Entonces, él delega. ¿Y delega qué? A la oficina que esté encargada de responder esos derechos de petición. ¿No es cierto? Entonces, esa tabla de retención documental, cuando el fiscal, cuando el jefe de gestión documental de la fiscalía va y sustenta ante el Archivo General de la Nación, el Archivo General de la Nación es convalida. ¿Qué es convalidar? Aprueba o niega la aprobación de las tablas de retención documental. Cuando niega es porque tiene dudas en la creación de unas series que de pronto no fueron muy bien argumentadas con la norma y con las funciones, y la denominación es poco creíble. Entonces ellos dicen, no, aquí tiene que corregir porque esta función no va con la denominación de la serie. Entonces ellos colocan una serie de observaciones para que uno corrija, y cuando uno corrige vuelve y presenta ante el Archivo General de la Nación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando el Archivo General de la Nación convalida, entonces quedan aprobadas. ¿Qué hace el Archivo General de la Nación? Certifica que las tablas de retención documental de la Fiscalía fueron aprobadas. Y cuando las aprueban, ya emiten un comunicado a la Fiscalía General diciendo, señores de Fiscalía General, sus tablas de retención documental fueron aprobadas. A partir de esta certificación pueden ser aplicadas. Entonces, ahí, a través de esa fecha, se empiezan a aplicar las tablas de retención documental. Si no son aprobadas por el Archivo General de la Nación, no podrían ser aplicadas esas tablas hasta que no las aprueben. No necesariamente es con el comité. El comité hace el primer paso de aprobación. ¿Y cuál es el ejercicio del comité? Pues revisar que todas esas series y subseries realmente sí se produzcan en cada las dependencias de la estructura administrativa. Sí sea la producción documental real de esa entidad y de cada proceso y cada procedimiento y de cada función. Sí se acople y se aterrice todo el proyecto a ese manual de procedimientos y a ese manual de funciones. ¿Listo? Y que la norma, y que hayan normas que justifiquen, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la norma externa de una entidad para elaborar derechos de petición? ¿Qué obliga a hacer derechos de petición? ¿Quién lo dice? ¿En qué normas externas está obligado el derecho de petición? Que podemos argumentar. ¿Cuál sería la norma argumentativa? El artículo 23 superior. Eso, el artículo 23 de la Constitución Política, ¿no es cierto? Esa es la norma que, pero también hay otra ley que habla de los derechos de petición. ¿Cuál sería la ley? Esa. La 1755. 1755. Esa sería otra norma argumentativa para hacer los derechos de petición, ¿no es cierto? Entonces, miren, cada documento tiene su norma argumentativa externa, pero hay unas normas internas. ¿Cuáles serían las normas internas? El manual de funciones. El manual de funciones es aprobado mediante ¿qué? Mediante acto administrativo, ¿no es cierto? El manual de funciones es aprobado mediante un acto administrativo. Lo mismo el manual de procesos y procedimientos está aprobado mediante acto administrativo. Sería otras normas, esas normas serían internas.
Entonces hay normas externas e internas. Esas normas externas e internas es lo que hay que exponérselo al Archivo General de la Nación para poder argumentar que esa serie sí se produce, ¿no es cierto? Que sí es producción documental de la entidad. Entonces, cuando se aprueban las tablas de retención documental, se coloca la fecha de aprobación. En este caso, en este ejemplo, el 30 de diciembre del 2021 se aprobaron las tablas de retención documental de la Alcaldía de Silvia y obviamente se creó la subserie Derechos de Petición, que nace de acciones constitucionales. Listo. Bueno, ahora dice nombre de responsable de la producción de la información. ¿Quién produce el derecho de petición? Pues en este caso se lo hemos adjudicado al despacho de alcaldía. Entonces ya sabemos que ese derecho de petición lo produce la alcaldía. Ahora, dice nombre de responsable de la información. ¿Quién será el nombre responsable de toda la información de una entidad? Recuerda cuando hablamos de la palabra fondo, ¿qué es la palabra fondo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fondo documental? ¿Recuerda? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fondo documental? Esa pregunta está por ahí en uno de los test de práctica. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de fondo documental? A la entidad. Acuérdense, muchachos, cuando hablamos de fondo documental, hablamos de una entidad que produce información, que fue creada para unas funciones específicas y que produce información a través obviamente, de esas, para lo que fue creado, ¿no es cierto? Entonces, eso es un fondo, la alcaldía es un fondo documental, ¿no es cierto? En este momento, la alcaldía de Silvia es un fondo documental. ¿Listo? Ahora dice, objetivo legítimo de la excepción. Entonces, yo quiero que Miguel nos ayude ahí con la lectura del artículo 18 de la ley 1712, si la tiene por ahí abierta. Nos lea ese artículo. ¿Qué habla ese artículo? 18. Listo, ya les doy lectura. Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Es toda aquella información pública clasificada cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiera causar daño a uno de los siguientes derechos. El A, derecho de toda persona a la intimidad. B, derecho de toda persona a la vida, salud o la seguridad. C, de los secretos comerciales, industriales o profesionales. Y dice que estas excepciones tienen una duración ilimitada, aunque es condicionalmente exequible. Y no deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica haya consentido en la revelación de sus datos personales o privados, o bien cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella información que debe estar bajo régimen de publicidad aplicable. O sea que si la entidad reveló los datos por voluntad o la información hace parte de la información que debe ser pública, pues no estará entonces cobijada bajo esta excepción. Claro. Entonces, miren, esa es una buena explicación. Entonces, miren que ya con ese dato que nos da ahí Miguel, estamos ya tendientes a que es una información pública clasificada, ¿no es cierto? Que hay una calificación ahí de ese derecho de petición. No todo mundo tendrá derecho o tendrá poder copiar esos derechos de petición, ¿no es cierto? Entonces eso es una clasificación que se le da ya de acuerdo al objeto, al legítimo de la excepción. Hay unas normas que dan ese objeto legítimo de la excepción. El decreto 1081 del 2015 también es otra norma, obviamente, que nos ayuda a dar ese objeto legítimo de la excepción. Ahora vamos a hablar del fundamento legal. Miguel, a ver si nos puedes correr un poquito al fundamento legal, para que se nos corra un poquito hacia tu derecha. En la barra, esto, correcto. Y suele un poquito. Entonces habla Constitución Política, artículo 23, ¿no es cierto? Ley 1755, ustedes la dijeron. Ley 1581, tratamiento de datos. Y ley 1712, mire. Ese es el fundamento legal del derecho de petición, ¿no es cierto? Son normas que argumentan la producción de derechos de petición, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el fundamento jurídico de la excepción?
el literal A, ¿no es cierto? Obviamente, también de la ley 1437, ¿no es cierto? Literal B, literal C, ¿no es cierto? Nos habla también algo jurídico de la excepción, que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la excepción total o parcial, entonces la clasificación ahí será parcial, parcial, ¿no es cierto? Parcial. ¿Por qué parcial? Porque resulta de que todos los derechos de petición no tendrían acceso fácil, ¿no es cierto? Todos los derechos de petición no tendrían acceso, algunos sí, otros no, según lo que hemos escuchado del objeto legítimo de la excepción, lo que hemos hablado del fundamento legal y lo que hemos hablado del fundamento jurídico de la excepción, tiene una excepción total parcial, entonces es parcial, es parcial. Ahora, plazo de la clasificación o reserva. Resulta que este plazo de la clasificación tiene que ver con los tiempos de retención documental en las tablas de retención documental. Resulta que los derechos de petición en las tablas de retención documental en Silvia, en el archivo de gestión dura 2 años, ¿no es cierto? Y en el archivo central, el derecho de petición dura 10 años. Eso da un cómputo de 12 años. Entonces uno le coloca 12 años, ¿no es cierto? Previa valoración documental, ¿no es cierto? Autorización, ahí da un tiempo de retención, son 12 años. Entonces, eso es de acuerdo a la tabla de retención documental. ¿Cómo valora uno ese documento? ¿Cuánto tiempo lo va a conservar en el archivo de gestión y en el archivo central? Así se hace un índice de información clasificada por cada dependencia. Y este índice de información clasificada sirve como herramienta para saber qué información es reservada totalmente o parcial, ¿no es cierto? Miren, aquí en el derecho de información es pública clasificada, miren, ya el objeto legítimo de la excepción, abajo, después del decreto 1081 dice, ya hay una clasificación, y dice información pública y clasificada. Entonces, ¿alguien tiene dudas sobre este índice de información clasificada? Esto se elabora, obviamente, si ustedes, vámonos por favor, Miguel, vámonos a la barra y vamos toda a la izquierda tuya, vamos acá a la barra de abajo, quiero ir a donde están las series, eso. Aquí donde dice nombre de título y categoría, nombre de título de información, idioma, medio de conservación, fecha de generación, nombre del responsable de la información. Hasta ahí llenamos los archivistas. Esos datos de nombre de título de categoría, nombre de título de información, idioma, medio de conservación, fecha de generación, nombre del responsable de producción, nombre de responsable de la información, hasta ahí la participación de nosotros los archivistas. Del objetivo de la excepción y fundamental, lo legal y toda la clasificación, eso lo hacen los jurídicos. Esa ya es tarea de los jurídicos, de darle esa clasificación a la información. Pero a veces los abogados, con todo el respeto de los abogados, tienen todo mi respeto, poco entienden de gestión documental. Entonces a veces tienen dudas a la hora de la clasificación de esa información, ¿no es cierto? Porque no saben qué es una serie, una subserie, algunos sí saben, otros no saben, entonces, por eso es que esta herramienta se debe hacer con un comité, con un equipo interdisciplinario que lo conforme, el jurídico y el archivista, para poder que el archivista lo guíe y le diga para qué es esta herramienta, que es muy fundamental en cada dependencia y en cada área de una entidad. ¿Listo? ¿Alguien tiene una duda sobre esto? Freddy. Sí, gracias, buenas noches. A ver, yo tengo una duda es en cuanto a, y trayéndolo a colación como estamos tratando, por ejemplo, el tema de una petición formal a una entidad cualquiera del Estado. Pero cuando la respuesta a esa petición comporta
diferentes secciones, por decirlo de alguna manera, de la entidad. Entonces, supongamos que una parte la tiene que responder jurídica, otra parte tesorería, bueno, otra recursos humanos. Ese documento, respuesta a derecho de petición, ¿en dónde lo clasifican? Cuando tiene Bueno, diferentes aristas. bueno, tengamos en cuenta que el manual de funciones y el manual de procesos y procedimientos entra a jugar ahí una parte fundamental. Y entre las funciones, nosotros tenemos que ubicar realmente en la entidad quién es el responsable de responder todos los derechos de petición de una entidad, ¿no es cierto? Y dentro del manual de procesos y procedimientos tenemos que ubicarnos qué oficina es la que tiene ese procedimiento. De acuerdo a esos dos contextos, resulta de que si es la oficina jurídica la responsable de contestarle el derecho de petición a esa persona externa, pues ¿qué debe hacer la oficina? Recopilar la información de todas las dependencias que tienen que suministrar, participar en ese derecho de petición, por decirlo así, tesorería, como le dices tú, tu tesorería, puede ser otra, bueno, otras oficinas que participen, le proveen la información a la oficina jurídica. La oficina jurídica es la recopila toda la información y es la que ya le responde al peticionario, ¿no es cierto? Y quien debe darle la clasificación de esa información ya es la oficina jurídica. No pueden ser todas porque ya dentro del manual de funciones y el manual de procedimientos ya hay una sola oficina que es la que se va a encargar de responder los derechos de petición. Lo que hace la oficina jurídica es recopilar, pedirle, por medio de una solicitud, decirle, mire, señor de tesorería, nos llegó un derecho de petición y necesitamos esta información de tal, tal cosa. Mire, señor, es tal talento humano, necesitamos esta información porque llegó un derecho de petición. Entonces necesitamos que nos suministre eso para poder contestar esta información. Entonces, quien termina ya contestando el derecho de petición es ya la oficina jurídica que tiene ya el contexto jurídico y sabe cómo contestar ese tipo de derechos de petición, obviamente con la información verificada que esté en los archivos de cada una de esas dependencias. ¿Listo? Bien, sí le entiendo. Pero quería saber si de pronto cada dependencia debe dejar como la huella, el rastro de que, bueno, a mi dependencia me llegó por vía de derecho de petición que llegó a jurídica, me requirieron una parte de la información. Yo debo dejar como dependencia ese rastro en alguna subserie de la tabla de retención documental. Claro, claro. Resulta de que internamente uno solicita a otra dependencia de información, ¿no es cierto? Y esa información hace lo que tú dices, hace parte de un derecho de petición. Dentro de internamente se llamará un informe de actividades, internamente. Llegará una serie de informes de actividades porque estás haciendo una actividad que se está ordenando la oficina jurídica. Por lo regular, las oficinas jurídicas son oficinas asesoras, son de primera instancia, o sea, me explico, son de primera categoría. La oficina, lo que es oficina de planeación, lo que es oficina jurídica, control interno, de, son oficinas de asesoría. Entonces, el rastro es que va a quedar como en esa sugerencia de informe de actividades, que se suministró información a través de una orden o una solicitud que hizo una dependencia interna, ¿vale? Muchas gracias. Miren lo que es importante este índice de información clasificada. Miren lo importante que es. ¿Ustedes creen que sería una herramienta importante para suministrar la información? Yo digo que sí, para uno no cometer errores como funcionario público, saber qué puede brindar a una solicitud externa y qué no puede brindar que lo ampara la ley. Quiero recibir conceptos de ustedes. ¿Qué opinan sobre ¿será que es necesario crear ese instrumento archivístico? ¿Cómo es la pregunta, profe? No la entendí. La pregunta es que, ¿será necesario este instrumento archivístico, este índice de información clasificada para la entidad?
¿Será que es una herramienta buena para así evitar cometer errores en el suministro de información? Claro, profe, eso es algo primordial que una entidad debe tener, porque como eso está reglamentado bajo la norma, bajo la ley y eso está articulado, ¿no? Pues es esencial para una entidad. La pregunta es, dentro de las dependencias o las entidades que ustedes trabajen, ¿existe este índice de información clasificada? ¿Se los han dado a conocer? ¿Les han dado este instrumento archivístico? Pues desde la parte mía, en ambas instituciones que trabajo, sí, sí se maneja esa tabla de documentación, porque en la mía, pues por una parte es empresarial y por la otra es institucional, entonces se maneja eso. Bueno, hay que tener en cuenta que una cosa es la tabla de retención documental y otra es el índice de información reservada y clasificada, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, acuérdense muy bien. Hasta el nombre del título de categoría, nombre de título de información, idioma, medio de conservación y soporte, fecha de generación de la información, nombre responsable de la producción documental y nombre responsable de la información. Hasta ahí somos los responsables de los archivos. Entonces, los archivistas lo que hacemos es trasladar la serie y las series a estos primeros datos que les mencioné. Y de ahí del objeto legítimo, de ahí para allá, el encargado de darle clasificación a la información y de argumentar y de sustentar por qué lo coloca reservado y si es parcial o total, quien es el encargado son los jurídicos. Ya ese análisis es de tema jurídico porque realmente ya los que saben interpretar la norma son la parte jurídica. Entonces, que nos dice, ellos nos pueden argumentar si la información es reservada total o parcial o si es pública clasificada o reservada. Entonces, esa ley 1712 nos obliga a crear ese instrumento archivístico. Ese instrumento archivístico yo lo creé, lo he elaborado en varias entidades y uno como profesional archivístico en la sola asesoría de elaboración de ese instrumento, uno perfectamente puede cobrar 4 o 5 millones de pesos dependiendo de la estructura orgánica de una entidad. Es para que lo sepan. Entonces la archivística tiene es un buen negocio, es muy bueno porque usted cobra por tablas, cobra por índice de información, cobra por asesoría, cobra para intervenir un fondo acumulado, cobra por hacer un diagnóstico archivístico, cobra por hacer un programa de gestión documental, cobra por hacer tablas de acceso, cobra por hacer cuadros de clasificación, cobra por reglamentarla, por hacer procesos y procedimientos archivísticos. Entonces, cada etapa tiene, por eso es que la gestión documental es muy cara. Las entidades cuando uno dice, no, pues pase, a veces la entidad le dice a uno, venga, páseme una cotización de toda la gestión documental. Cuando uno les pasa la cotización se dan de cabeza. Digo, no, pero esto es una locura. Y es que eso tiene su trabajo. No es así tan fácil. Así, todo tiene, páseme una cotización por digitalización de información. Páseme una cotización por intervención a un fondo acumulado. Páseme una cotización por elaboración de tablas de valoración documental, por diagnóstico. Entonces uno pasa, tiene varios aspectos, varias herramientas que es para organizar la información. La información no es coger y meter documentos en una carpeta recibidos y enviados y ya quedó la información. Vaya y encuentre la información así. Vaya, no haya unas políticas claras de gestión documental, que es lo que hace el programa de gestión documental. Entonces, por eso les enseño todo este tipo de cosas, porque muy seguramente cuando ganen el concurso, los que vayan a trabajar se van a encontrar con todos estos instrumentos que los tienen que aplicar en su vida laboral. No solamente que les salga la pregunta de examen, sino que también en su vida laboral, en el trasegar laboral, les va a salir este tipo de instrumentos que más adelante tendrán que aplicar y a la hora les llega un derecho de petición y ustedes dicen, bueno, esta información la puedo suministrar o no. Entonces me voy al índice de información, busco la serie, derecho, mire, esto es clasificado. Entonces me voy a jurídica y digo, mire, esto tiene una calificación reservada, yo no puedo brindar esta información. ¿Quién lo dice? Entonces usted lo argumenta, mire, el índice de información que creó la misma entidad me dice que esta documentación es reservada, yo no la puedo suministrar ni para una dependencia interna,
porque si la solicita una dependencia interna es porque la va a suministrar a un ente externo. Entonces, hay que aclararle eso. Yo no le puedo dar eso porque el índice de mi información a mí me prohíbe suministrar esa información, porque la excepción legal, legítimo legal, me dice esta norma, me dice que no lo puedo dar. Entonces, ahí es uno argumenta a la hora de suministrar la información. Entonces, hay que tener claro la aplicación de este índice de información clasificada. ¿Algo, una anécdota o algo que quieran argumentar sobre este instrumento archivístico? Voy a hacer una pregunta. ¿Será que un acta de reunión de trabajo, un acta de reunión, que ustedes sean jefes de una dependencia, se reunieron con su personal, dieron ciertas directrices para, obviamente, hayan unos compromisos en esa reunión y unos objetivos, algo que direccione el jefe y dé una información de manera general y de esa reunión salgan unos compromisos y se cree el acta como tal y la lista de asistentes? ¿Será que esa acta tiene una calificación pública clasificada o tiene una calificación parcial o total? Cuando hablamos de parcial es que todas las actas no van a ser reservadas. Cuando hablamos total es que toda la acta es reservada, ¿no es cierto? Para tenerlo en cuenta así. ¿Será que esa acta será pública clasificada o será pública? ¿Ustedes qué opinan? Yo pensaría que pública clasificada. ¿Por qué pública clasificada? También pienso que es pública clasificada, bro. A ver, yo Bueno, creo que depende del interés de la información que se maneje ahí y sobre quienes la pueden conocer, porque en el momento de una divulgación puede generar, por ejemplo, alguna afectación a los intereses propios de una institución o una empresa. Entonces, puede ser asequible, pero a ciertos niveles, a ciertas personas. No cualquiera puede ir y decir, venga, yo necesito una copia del acta que se celebró entre el director de la entidad con los jefes de unas dependencias. ¿Para qué la necesita? No, curiosidad. No, ahí le tienen que oponer reserva. Arguménteme por qué y para qué la necesita para poder sí o no suministrársela, creería yo. claro que sí, Freddy. Muy buena esa argumentación. Pero yo le voy a añadir algo más a esa argumentación. Resulta de que el acta, según la GTC 185, la que yo les hablaba de Content, un acta se compone del cuerpo como tal, la información donde viene el desarrollo de la agenda, bueno, todo lo que se estructura en un acta, pero trae dos tipos documentales, el acta como tal y el listado de asistentes. Entonces, como tiene un listado de asistentes, y en ese listado de asistentes usted sabe que hay un correo electrónico, hay un número de cédula, hay el nombre completo, hay unos datos que son privados, que lo establece la ley 1581, que son datos privados, ¿no es cierto? Entonces, porque tiene esos datos privados también es pública clasificada, porque esos datos, ese tipo documental, o sea, al acta se le puede colocar pública clasificada en la parte de abajo. Acuérdense, cuando uno elabora un documento, como el acta, en la parte final del acta uno tiene que colocarle pública y clasificada, ya clasificar la documentación, de acuerdo al índice. Hay que colocarle en el pie de página que esa acta es pública clasificada y en el otro tipo documental que es listado de asistentes hay que colocarle la palabra reservado, porque los datos que están en esa planilla son datos reservados que no se pueden suministrar, obviamente según la solicitud que se haga y quien la haga. ¿Estamos de acuerdo, Freddy? Sí, profe, muy amable, gracias. Bueno, ok. Ese tipo de aclaraciones es bueno porque es necesario conocer ese tipo de cosas, porque eso es un instrumento esencial, obviamente, para suministrar la información. Quería darles a conocer esta herramienta porque muy seguramente en el examen de la Fiscalía les va a salir preguntas frente a este instrumento. Dime, Freddy Gutiérrez, ¿y qué me iba a decir? Es que hay como una máxima, entiendo yo, respecto de la información, no de la documentación, sino de la información. Para entender cuándo una información es susceptible de publicidad, de publicitarla, por ejemplo,
es cuando existe expectativa de intimidad, niegan. Esa es la máxima. Cuando existe Sí, expectativa de intimidad, la regla general es se niega. Ah, bueno, para acudir, sí hay algunos métodos, obviamente legales, que es acudir ante un juez de control de garantías en tratándose, por ejemplo, de un proceso penal, para que levante la reserva de la información o para que le ordene a la institución entregar. Bueno, ese es otro cuento, pero sí esa es la máxima. sí, claro, claro que sí. Ese contexto que tú nos das, ese concepto técnico y jurídico, claro, la máxima es en la intimidad. O sea, lo que se entiende con este índice es tratar de proteger la intimidad de la persona, ¿no es cierto? De no ir de pronto a suministrar información. Y es que también hay otro concepto que yo tengo sobre la estructura de un documento. Por ejemplo, cuando redactamos un documento, un punto, una coma o una palabra, creería yo que una palabra mal utilizada le puede cambiar la vida a una persona. Lo digo así porque el juez puede interpretar una palabra, ah, independientemente como esté escrita. Yo digo que un documento mal redactado le puede cambiar la vida jurídica a una persona en un momento. Creería yo, no sé si estoy mal, ustedes que saben de derecho, podría pasar, ¿no es cierto?, a la hora de estructurar un documento. Entonces, por eso, en la gestión documental, cuando hay que hacer control de estructura de documentos, de elaboración de documentos, a través del manual de procesos y a través del manual de funciones, eh, hay que tener control de eso. Hoy en la oficina tuve un caso y, y le decía a los de la oficina, hice una reunión, le decía que se le estructura, devolví un poco de actas, se hicieron como unas 10 actas y todas las devolví por mal estructuradas. No estaba de acuerdo con la estructura del acta. Nosotros hacemos actas electrónicas y las devolví todas, no se las firmé y no las aprobé porque tenía una estructura, tenía unas cosas mal hechas, entonces no iba como de acuerdo a la norma que tenemos nosotros interna para estructurar un acta y obviamente había unas cosas que no iban en el acta, entonces las devolví. Entonces eso es hacer control en gestión documental. El jefe de gestión documental debe hacer ese tipo de controles, obviamente, ¿para qué? Para blindar la empresa, para blindar los procesos y con el fin de crear una buena gestión documental y una buena interoperabilidad de información. Entonces, eso es muy necesario hacer. Por eso es necesario un profesional en gestión documental, porque va de la mano, gestión documental va de la mano con planeación, con la oficina jurídica, con control interno y con lo que tiene que ver con calidad. Por eso hablamos de sistemas integrados. Toda esa parte es primordial en cualquier empresa, inclusive si ustedes van a montar empresa, yo le diría que empiecen por gestión documental, estructuren bien sus documentos, sus formatos, estandaricen, creen sus políticas a través del programa de gestión documental, creen sus políticas, su reglamento interno de archivo, sus procesos y procedimientos de archivo, que eso les va a servir mucho blindar la entidad y evitar que les ganen una demanda y que no vayan a futuro a tener soportes, obviamente, no vayan a tener soportes para poder demostrar y defenderse de una demanda. Porque cuando no hay soportes, cuando nosotros nos demandan, cuando las entidades son demandadas, por decir, y la parte jurídica no tiene los elementos suficientes, o sea, resulta que la oficina jurídica, ¿qué hace? Pues pedir los soportes al archivo central. Mire, es que hay esto, ustedes miren en tesorería si hay esto, busquen esto, ven esto. Pero si no hay unas políticas de transferencias documentales, no hay una política de organización de información, no hay una política de descripción documental, no hay unas políticas, pues muy difícil va a tener los soportes una entidad para defenderse y le va a tocar ¿qué? Pagar plata. Pagar plata porque al fin las demandas lo que constituyen es indemnizar o pagar un daño a través de algo pecuniario o algo económico. Entonces, lo que van a terminar es, y así es muy posible que una empresa a través de tanta demanda se cierre, se liquide. Entonces, eso es complicado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. O denme una opinión ustedes en la parte jurídica de lo que estoy argumentando yo acá.
Estructurar los procesos de gestión documental es importante y es una tarea dispendiosa, porque uno creería que organiza las cosas de una manera que funciona, pero cuando viene y se encuentra con la información que nos da Miguel Andrés, se da cuenta que no es tan, primero no es tan sencillo como uno pensaba, pero a la vez ya está todo listo, o sea, ya está todo dicho. Entonces, básicamente lo que toca es empezar a aplicar y, entre comillas, copiar modelos exitosos de gestión documental de entidades públicas o privadas para aplicar a la parte privada de las empresas, en este caso como nosotros, de investigación o de abogados, porque eso facilita el acceso a la información, genera una trazabilidad de los casos, sobre todo cuando en la parte privada los clientes pueden estar detrás de usted 2, 3, 4, 5 años. Entonces le da a usted como un manejo adecuado de las cosas y diría yo que eso a nosotros nos ha, bueno, la entre comillas organización que hemos tenido nosotros, porque los que han trabajado con nosotros o han visto nuestras capacitaciones se dan cuenta que Contra es una empresa que ha procurado por organizarse de muchas maneras y especialmente en este tema de formatos y demás propios. Créanme que eso trae grandes beneficios porque da sensación de profesionalismo, de institucionalidad, de entidad visual, y eso también llama mucho a los clientes. Claro que sí, eso es importante lo que dice nuestro compañero Miguel, es importante, y lo doy porque pues son estrategias y políticas que se deben implementar, que les va a servir a futuro a ustedes. Uno, por conocer qué instrumentos archivísticos debe tener una entidad para tener unos buenos soportes y manejar su información tanto física y electrónica. Y lo otro es que muy seguramente cuando ustedes ganen el concurso de la Fiscalía, los que se van a presentar, se van a encontrar con esta serie de herramientas que tendrán que aplicarlas. Entonces, este diplomado es una ganancia, digo yo, porque ya conocen más o menos cómo funciona la gestión documental, cómo se aplica y cómo se debe organizar. Lo que pasa es que, obviamente, la gestión documental, al uno tener archivos información frente, es que uno toma la decisión cómo clasificarlos, ordenarlos, describirlos y qué sistema de ordenación le va a aplicar de acuerdo a los archivos que tenga al frente. Pues nosotros podemos hablar aquí de temas archivísticos, pero ya cuando tengamos enfrente un archivo, la documentación y todos los datos o la información que yo les he dado, les va a servir mucho para direccionar cómo clasificar la información y cómo organizar los archivos de gestión. Me explico. Para clasificar un documento, pues debe tener unos metadatos descriptivos que hay en un documento, que es la persona que firma, qué cargo tiene, cuál es la fecha de producción, ¿no es cierto? ¿Quién produce ese documento? Hay que tener claros esos datos, quién produce el documento, porque acuérdense que en la archivística hay un principio de orden original. Quien produce el documento es quien archiva el documento. Quien produce el documento es quien archiva. Quien lo genera es quien archiva el documento. ¿No es cierto? Entonces, a partir de esos metadatos que les estoy diciendo, que se llaman descriptivos, que es los datos del remitente, el dato de producción del documento, el que firma, el que certifica esa información, donde dice, después del atentamente, quien firma, certifica esa información, ahí va a estar el nombre de la persona, el cargo, entonces uno ya se da cuenta dónde se produce esa información. Abajo, después del atentamente, hay un bloque informativo descriptivo que es elaboró, proyectó, ubicación, son datos descriptivos que le sirven a uno para clasificar la información. Esos son datos claves que le sirven al archivista. Pero vayan ustedes y se van a encontrar con archivos, con documentos que se producen y no tienen fecha de producción. Entonces dicen, y me ha pasado a mí, y le puede pasar a muchos archivistas, y les puede pasar a ustedes, que vayan a clasificar un documento y no tenga fecha de producción. O sea, alguien lo elaboró, pero se olvidó de colocarle la fecha de producción. Entonces uno va, para descubrir las dos fechas tiene dos claves. Una, si no tiene fecha de producción arriba, pues se va donde dice elaborado y proyectado.
ahí también tiene otra fecha de producción, entonces se guía por esa fecha también, ¿no es cierto? Pues si no la colocan en un lado, la colocan en el otro lado, pero debe tener alguna de las dos fechas. Entonces, sin esos datos sería muy imposible clasificar la información. Sería muy imposible clasificar la información, sería muy imposible darle una clasificación y sería muy imposible si coloca la firma la persona y nosotros estamos recién entrados a la entidad y nos encargan de organizar un archivo y el nombre de esa persona pero no tiene el cargo, pues no vamos a diferenciar quién produce ese documento, dónde lo podemos ubicar, de dónde proviene ese documento. Entonces, y hay cosas que pueden pasar así, hay gente que produce documentos y los estructura muy mal, se los hace la cara, no le coloca todos esos datos descriptivos que nos facilitan a nosotros los archivistas para poder clasificar la información. ¿Listo? ¿Estamos claros con ese contexto? Bueno, vamos a hablar un poquito también de una resolución. Ya hablamos, claros con este tema de índice de información clasificada. ¿Alguien tiene una duda? ¿Tiene algún aspecto? ¿Quiere que sigamos analizando las otras subseries o tienen claro ya cómo se elabora este índice de información clasificada? Bueno, creo que quedó muy claro que ya este tema pues ya lo podemos dar ya por terminado, el índice de información clasificada. Vamos a un tema que sé que la Fiscalía no lo maneja, pero que de pronto en alguna entidad lo podrían llegar a conocer o en la participación de algún otro concurso. Y vamos a hablar, Miguel nos ayuda a proyectar la resolución 1995 de 1999, por favor. Listo. La resolución 1995 del 8 de julio de 1999, esta resolución se creó y dice así, por la cual se establecen las normas para el manejo de las historias clínicas. ¿Será que en este diplomado es necesario saber cómo se organiza una historia clínica? ¿Ustedes qué opinan? Pues no va con el concurso de la Fiscalía, pero en algún momento servirá como información personal o de pronto que ustedes tomen la decisión de ir a trabajar en una entidad que maneje aspectos de salud, ¿no es cierto? ¿Sería necesario que ustedes conozcan cómo se organizan las historias clínicas? ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro, profe, es más que necesario porque, digamos, uno en cualquier momento le da la oportunidad de trabajar en un archivo de un hospital o de una clínica y sin saber cómo se organiza eso. Claro que sí, correcto. Entonces es necesario y también, pues como cultura general hay que conocer, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar, vamos al artículo primero, por favor, Miguel. Bueno, alguien que nos lea ahí el artículo primero y nos colabore, por favor. Artículo primero, definiciones, disposiciones generales. Artículo 1, definiciones. La historia clínica es un documento privado obligatorio sometido a reservas en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en las atenciones. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en caso previsto por la ley. Correcto, miren. Bueno, de acuerdo a lo que nos leyó ahí Pablo, y de acuerdo al tema que hablamos anteriormente, ¿qué clasificación le podemos dar a este documento? Reservada. Correcto.
reservada. ¿Total o parcial? Total. Bueno, con algunas excepciones, pero por vía legal. Pero por vía legal, correcto. Pero en caso de no fuera vía legal, será una clasificación reservada y debe ser total, ¿no es cierto? ¿Cuál sería una de las secciones de ley o argumentación? ¿O cuál sería la sección de objetivo? Uno puede ser la Constitución, artículo 23, ¿sí o no? Derecho a la intimidad, ¿no es cierto? ¿Podría ser o no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro, profe. Otras ya excepciones, de pronto requerimientos de un fiscal. Hablemos de norma. Artículo 15 y 28 de la Constitución, y ya nos iríamos al 14 del Código de Procedimiento Penal y al 244 del Código de Procedimiento Penal, Correcto. para hablar de Miren la que, intimidad. eso, correcto. Mire que ahí eso, cuando hacemos el índice de información clasificada, ahí participa la parte jurídica, ¿no es cierto? Ahí va la parte jurídica. Entonces, por eso es que es necesario que, lo que yo decía, que el análisis no solamente lo hace el archivista, lo debe hacer la parte jurídica también. Ese es el Un apoyo apunte ahí, que... Miguel, es que la historia clínica es un elemento esencial en la investigación y la Fiscalía lo tiene muy en cuenta. Tanto así que se ha dado dos denominaciones, una que es la epicrisis, que es la que se registra por las primeras atenciones o las urgencias, y otra que es como tal la historia clínica. Y sobre esto hay que dar una claridad, y es que a nivel investigativo, el Instituto de Medicina Legal, el protocolo de necropsias, exige o demanda la necesidad de que se anexe la epicrisis, no la historia clínica, la epicrisis, a la inspección a cadáver cuando son hospitalarios. Ojo con eso porque les puede salir. Cuando es un hospitalario, es decir, una persona que no falleció en el lugar de los hechos, sino que fue trasladada a un centro médico y falleció en el centro médico. Entonces hay un protocolo de necropsia que dice que para poder hacer la necropsia de este occiso o esta occisa se requiere de la epicrisis, y esa epicrisis no requiere ningún mecanismo constitucional ni control de legalidad por un juez constitucional para poder autorizar su obtención. Empero, la historia clínica sí. ¿Cuál es el error, señores investigadores, señores fiscales, señores abogados? Es que muchos centros hospitalarios, cuando usted pide la epicrisis, le dan la historia clínica completa. Eso no tiene problema, siempre y cuando usted no se vaya a enfrentar a un abogado que sepa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un caso sucedió que unos investigadores aportaron la historia clínica completa, pidieron la epicrisis, les dieron la historia clínica completa, la aportaron al caso, y en las audiencias, pues lógicamente la defensa solicitó y le autorizaron el decreto de la nulidad o de la, digamos así, de la ilegalidad de la obtención de esa historia clínica. ¿Por qué? Porque no hubo control de legalidad. O sea, no hubo un juez que la autorizara. Y decir, pero es que el hospital no la dio, sí, pero es que eso debe cumplir unos requisitos, y no se cumplió la ritualidad del requisito, sino que se obtuvo bajo sin ningún control, sin ninguna observación. Entonces, historia clínica, así el hospital se la quiera dar, así la clínica se la quiera dar de gratis, pues, para un término coloquial, no la pueden obtener y aportar al proceso, tienen que hacerlo mediante una búsqueda selectiva en base de datos, hacer un control posterior por lo menos, si bien es que no hacen la solicitud de búsqueda, hacer un control posterior. ¿Listo? Y para epicrisis sí no hay problema. Listo, Miguel. Gracias. Y mire qué aporte tan importante de nuestro compañero Miguel. Es un aporte importante y lo deben saber los de gestión documental. Y son aportes que lo deben personas de gestión documental. ¿Por qué razón? Porque a veces las entidades del Estado, las entidades públicas, no sé si ustedes lo han denotado, que siempre mandan a los archivos o a manejar información a gente que de pronto ya no tiene esa vitalidad para trabajar en otros procesos y procedimientos de una dependencia que son o más activos, por decir, que son más movidos. Entonces dicen, no, esta persona se volvió lenta, mandémoslo para archivo, que ya él ya perdió como esa actividad. O a veces en nuestra institución, en la policía, pasaba que la persona que ha sido afectada, herido por
por su servicio, por razón del servicio, ha sido afectado físicamente o algo, no, pues mándelo para archivo porque pues mientras lo tenemos ahí. Y todas esas personas pues llegan y no conocen el manejo de información, sobre todo de organizar, clasificar, entonces van suministrando información y van sin saber. Entonces es delicado. Entonces pues, yo digo que no a cualquiera y que no tenga el perfil no se le puede obviamente dar ese manejo de información, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado. Ustedes que ya conocen de este diplomado, pues ir a decir, no, no podemos colocar a alguien cualquiera. Es que yo digo que el archivista, yo no sé si ustedes opinen lo mismo. Doy ese concepto así como profesional archivista. Yo diría que si yo fuera gerente de una empresa, la mano derecha mía sería el archivista, que es el que sabe y maneja y organiza y dónde está la información. Lo digo yo así, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro, profe, en ese sentido el archivista es la mano derecha porque es el que le conoce toda la información. Como decía usted en la otra clase, usted le preguntan, deme ese documento, ¿dónde está? Como usted es el que organiza el archivo, usted sabe en qué carpeta o en qué caja o en qué estante lo tiene o dónde lo tiene o si ya lo bajaron del sistema, porque usted es el único que maneja esa información. Claro, una de eso, y es que el archivista nosotros aprendemos, terminamos aprendiendo de todos los procesos y procedimientos de una entidad. Todo lo que maneja una dependencia, porque al fin uno es, cuando se hacen las transferencias primarias, recuerdan de las transferencias primarias que se realizan a partir de que ya cumplieron los tiempos de retención en el archivo de gestión y pasan al archivo central. ¿Recuerdan? Entonces, cuando ya los documentos cumplen su tiempo de retención en el archivo de gestión, pasan al archivo central y eso se llama transferencia primaria. Y cuando uno empieza a recibir esas transferencias primarias y empieza a revisar esos documentos, como se los están transfiriendo, que esos documentos se deben transferir de acuerdo a aplicando obviamente los criterios que dice el acuerdo 001 del Archivo General de la Nación, donde dice que el primer criterio es aplicar tablas de retención documental, el segundo criterio es identificar las series y subseries por medio de los elementos de descripción, que es rótulo, hoja de control, ¿no es cierto? Y la foliación y aplicar un sistema de ordenación. Si usted le entrega un archivo con todo ese, con la descripción, con foliación, con organización, aplicando sistemas de ordenación, aplicando sistemas de clasificación, aplicando códigos de tabla de retención, obviamente usted está recibiendo una transferencia obviamente bien organizada. Pero si usted está recibiendo una información sin rótulo de caja, sin rótulo de carpeta, sin foliación, ¿será que nosotros podemos, los de Archivo Central, recibir una documentación así? ¿Será que es de acuerdo a la norma recibir la información desorganizada? Sabiendo de que en la ley 594 dice, en el artículo 4 dice que todo funcionario de productor documental debe velar por la organización, clasificación y conservación de los documentos. ¿Será que con ese aspecto, ese argumento de norma, nosotros, los que manejamos archivos central o las personas que manejen un archivo, los que vayan a recibir transferencias, ¿será que será bien el concepto de recibir una información sin rótulo, sin descripción, sin foliación? ¿Será que es aceptable recibir información así? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿no es cierto? No, Miren, les no cuento un es. caso, Miguel. Nosotros acá tenemos un inconveniente en un caso porque hubo una persona lesionada por otra persona, pero esta persona que hirió a la víctima, entre comillas, en el proceso, hubo una víctima. Esta persona se defendió, digámoslo así, fue legítima defensa. Resulta que la víctima, entre comillas, es un consumidor de estupefacientes que tiene varios episodios de agresión, que hicimos la trazabilidad y incluso la esposa dejó queja en la Casa de Justicia de que la amenazó de muerte. Ha tenido varias mediaciones policiales por agresión en las estaciones de policía. Hay videos de que en días anteriores intentó agredir a las personas
uno de ellos que fue el que finalmente lo lesionó con arma de fuego en el día de los hechos. Entonces, esta persona al parecer tiene unos trastornos psiquiátricos. Tanto así que en una de las mediaciones policiales quedó constancia de que la hermana del herido dijo que él tenía problemas psiquiátricos y que él había sido atendido de niño en el hospital X. Se solicitó la historia clínica del hospital y la historia clínica no, primero no nos, es desde la parte privada es complejo porque se hizo la solicitud de búsqueda selectiva, el abogado se obtuvo y se llevó al hospital para obtener la información y el hospital contestó que tenía que ir un oficio directo del juez, que no podíamos solicitar nosotros. Miren lo paupérrimo que está el conocimiento en este tema. Entonces no nos quisieron dar la información. Con oficio de juez se llevó para solicitar la historia clínica y sin embargo contestaron que no se encontraba la historia clínica de la persona. Cuando por aparte se obtuvo fragmentos de la historia clínica de la persona con los que nos facilitaron la información de ese establecimiento médico. Y nos contestaron formalmente que no tenían historia clínica de esa persona registrada ahí en ese establecimiento. Supondría yo que fue uno de esos archivos como el que dijo Miguel hace días, que hacían a veces los policías, que lo ven con las carpetas y con un galón de gasolina yéndose para atrás para la zona verde y le preguntan qué va a hacer y dice que va a archivar. Me imagino que fue un archivo de esos el que hicieron con una historia clínica porque no aparece por ningún lado, pero sí hay fragmentos recolectados de la historia clínica de esta persona con particulares que nos los han facilitado. Entonces miren lo delicado de este aspecto. ¿Qué creen ustedes que podría pasar si ustedes les demuestran, por ejemplo, ustedes como institución pública, sobre todo los que hacen parte de fiscalía, de policía, de IMPEC, de procuradurías, de todas las IAS, donde a ustedes les registra alguna información, ya extrapolándolo al trabajo de ustedes de casos, de la que sea, y ustedes contesten porque no la encuentran que no, pero en realidad sí haya soportes de que esa información existió en algún momento y que de pronto se haya perdido a nivel interno? ¿Qué podría pasar ahí, Miguel? El procedimiento legal es, una es pedir, uno como quisiera perjudicar a la entidad o ponerlo en cintura, por decir, es solicitar el programa de gestión documental. Si dicen que no lo tienen, bueno, ya hay una falla, hay un cumplimiento a la ley 594 del 2000. Pedir, por ejemplo, los inventarios documentales, hay un cumplimiento al acuerdo 01, el decreto 1080, también hay un incumplimiento, y hay un cumplimiento obviamente, a las normas y a las leyes. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Pues poner a disposición todas esas respuestas que le dan que no tienen y que no tienen, entonces ponerlo a disposición a los entes de control para que entren a sancionar. ¿Por qué? Podría ser una sanción inclusive de cierre de una entidad de esas, porque uno está interrumpiendo obviamente una investigación judicial, que eso es instruir, eso, ¿cómo se llama en lo penal? Lo penal, no, ustedes los abogados lo manejan muy bien, será será que se comete un delito ahí de instrucción a la investigación, o no sé, tiene un término ahí. ¿Por qué? Porque el no suministrar información, obviamente, es instruir a la investigación. Y lo otro es que no cumple con las leyes, la ley 534 es una ley. La ley 1712, que es de transparencia, es cumplimiento de otra ley. La ley 15 es cumplimiento de otra ley, ¿no es cierto? Entonces, y de repeso, no se puede cerrar porque, pues, estas normas son aplicables ante las entidades privadas que cumplen funciones públicas y las clínicas privadas y los hospitales del Estado están en obligación de aplicar la norma. ¿Por qué? Porque dan un servicio al ciudadano y el ciudadano necesita esa información, sea para cualquier trámite administrativo, sea para defenderse, sea para demostrar algo o sea para dar trámite a
a otra situación personal. Entonces, eso es grave, eso es demandable. La pérdida de información no es así por así. Eso es grave, y más en historia clínica, ¿no es cierto? Porque ustedes se pueden imaginar que se pierda la historia clínica de uno y uno en un accidente de tránsito o en cualquier accidente que le pueda suceder a uno en la parte que lo afecte la parte física y que vaya a ser atendido, ¿qué es lo primero que pide el médico antes de intervenirlo a uno? La historia clínica, para ver qué patologías ha tenido, qué enfermedades ha tenido uno y cuáles procedimientos le han realizado a uno de acuerdo a la salud que ha venido presentando o a las veces que ha ido a visitar al médico, qué determinaciones ha tenido el médico con uno. Y habrá medicamentos que por norma no se puede aplicar. O a ustedes no le han hecho, por ejemplo, que a ustedes les dé amigdalitis y a todos no nos pueden aplicar bezetacil. Eso primero le hacen una prueba a uno. ¿No se han dado cuenta? Porque eso puede tener afectaciones de salud, medicamentos que uno no puede, a un diabético no le pueden, creo que hacer ciertas intervenciones porque la herida no le sana. Bueno, hay ciertas cosas. Entonces, en esa historia clínica está todo el historial de uno para ver qué, qué, qué decisión puede tomar el profesional para realizarle un procedimiento a uno. Y si no está la historia clínica, entonces, ¿qué puede pasar? Pues le pueden hacer un procedimiento, lo pueden terminar matando a uno. ¿O ustedes qué opinan? Sí, claro, profe, en ese caso, la historia clínica, esa es la reseña de cada persona que tiene, porque esa es la que ya el galeno se basa esa información que está en esa historia para sí mismo suministrar un medicamento, porque usted como profesional de la salud no puede llegar a suministrar un medicamento del cual la persona es alérgica porque de inmediatamente tiene la reacción y posiblemente puede ocasionarle la muerte. Claro que sí. Entonces, miren, que una entidad no le puede salir a uno que no tiene historia clínica. Además, acuérdense que las historias clínicas, ¿cuánto deben durar en un archivo una historia clínica? En un archivo de historias clínicas, de un archivo activo, va a durar 5 años la historia clínica, en un archivo activo, en un archivo de gestión, digo, 5 años a partir de la última fecha que uno visitó al médico. Si uno durante 5 años no visitó al médico, entonces esa historia clínica pasa a un archivo inactivo. Y ahí va a durar, ¿cuánto es el promedio de vida de un colombiano? Que yo les decía a ustedes, 80 años. 80 años. No es cierto, 80 años. Pero, ¿qué pasa con esa historia clínica? Que resulta de que esa historia clínica no se puede eliminar hasta que no haya un comité de archivo. Y para eliminar esas historias de clínica, para deshacerlas, ¿con qué base de datos hay que trabajar esa historia clínica para poderla eliminar? ¿Qué toca cruzar que les dije yo? ¿Recuerdan? ¿Qué toca verificar? ¿Con quién toca trabajar el comité de archivo y el archivista con qué base de datos puede trabajar para tomar la determinación si elimina esa historia clínica o no? Me imagino que con registraduría, yo es la primera vez que entro a esta reunión, pero supondría yo que con registraduría. Claro que sí, obviamente, señor Freddy, con la registraduría, claro que sí, eso lo dije yo en este diplomado. Para eliminar historias clínicas hay que hacer una verificación con registraduría para ver si esa persona falleció o está viva todavía. Y si está viva todavía, no se puede eliminar esa historia clínica. No se puede eliminar. Entonces, ese tipo de situaciones hay que tenerlas en cuenta, porque ahí es donde entra, tenemos que mirar las sanciones que tiene la ley 594 del 2000, la ley, obviamente, si es una entidad del Estado, pues la ley 19, la ley que es el Código del Funcionario Público, ¿no es cierto?, que tiene una responsabilidad frente a la custodia, a la conservación de información.
ahí tiene una sanción disciplinaria y puede ser penal también. Entonces, no es votar información por votar, ¿no es cierto? Pues tiene una responsabilidad y hay una normatividad que obliga a que la información se destruye, se elimina bajo la autorización de un comité de archivo o un comité que se llama gestión y desempeño, que las entidades están obligadas de crear ese comité para tomar determinaciones y políticas sobre gestión documental. Así lo Miguel, un establece la ley. aporte. Correcto. Miguel. Sí, sigue bien. Bueno, por interno me preguntan algo respecto de lo de la historia clínica, de lo que yo manifesté, me dice el compañero. Cuando usted dice que la historia clínica no se debe recibir, la historia clínica en los hospitales por tema de control de legalidad, ¿se refiere a la historia clínica de personas vivas o de occisos? Cuando se hace la inspección técnica cadáver. Entonces me dice, tengo entendido que al estar muerta la persona y hacer la inspección a cadáver, pasaba a disposición del Estado por medio de la Fiscalía y no se requería control de legalidad en la historia clínica. Una aclaración. Creeríamos que la persona al fallecer pierde derechos, ¿cierto? Eso es lo que entiendo yo que el compañero nos quiere dar a entender ahí. Que la persona al fallecer pierde los derechos, pero no pierde todos los derechos. Cuando uno fallece, pierde el derecho a la personalidad jurídica, al nombre, a la imagen, ese tipo de cosas, pero la titularidad de derechos como la intimidad se extiende hacia la familia o los parientes más cercanos, en este caso de consanguinidad. ¿Por qué? Porque pues lógicamente una violación al derecho a la intimidad mía, en el caso de que falleciera, pues lógicamente va a afectar muy posiblemente derechos de mis parientes más cercanos. No sé si me hago entender. Entonces, este derecho a la intimidad, si bien es cierto la persona ya ha fallecido, la obtención de la historia clínica de un occiso debe ser con control de legalidad. Recordemos que el artículo 14 que les decía del Código de Procedimiento Penal, el 244, se basan para hacer una retrospección. El 244, cuando surgió en el Código Procesal Penal, era solo de orden de fiscal, solo de fiscal. Pero en el 2007 salió una sentencia que era 336, que dice que este tipo de información de datos personales, de personas que estén en bases de datos públicas o privadas con fines legales, de entidades que estén autorizadas para esto, ese tipo de información debe ser obtenida con control de legalidad. Claramente lo dice. No especifica si personas vivas o muertas, y por ahí hay unas sentencias que hablan de la extinción de los derechos de cuando la persona fallece, sobre todo de tutela. Y entonces dicen que los derechos de los occisos se extienden, digámoslo de alguna manera, a sus familiares cercanos. Entonces, como podríamos decir, como que se traslada, no se trasladan del todo, pero sí es como que es extensivo. Entonces, por ese lado, cuando ustedes vayan a pedir una epicrisis de un occiso, epicrisis que es para protocolo de necropsia, y les van a dar la historia clínica, díganle simplemente, no, muchas gracias, no necesitamos la historia clínica completa, con la epicrisis es suficiente. Simplemente, ¿para qué? Para que se eviten inconvenientes. Puede que no pase nada. Yo le decía al compañero, el problema no, usted la puede recibir la historia clínica, no pasa nada. Porque puede ser que un abogado diga, no, bueno, es un occiso y tenga la misma concepción de que al ser fallecido, pues ya no hay necesidad de hacer control de legalidad. Puede que pase y el abogado no la pelee, pero puede que un abogado sí la pelee con jurisprudencia, con normatividad o con sentencias de tutela, por ejemplo, o con sentencias constitucionales. Y ganó un momentico, es que el hecho de que sea fallecido no quiere decir que no tenga derechos. Y en este caso se le violó el derecho a la intimidad. Recordemos que la historia clínica no es de la institución. Recordemos que la historia clínica es de la persona. Y por eso es que se debe hacer el control de legalidad. Aunque la institución se la quiera entregar, la información no es de la institución, es de la persona. Son datos personales. Y ya Miguel nos ha mencionado varias normatividades, la 1581, la 1273, bueno, varias normatividades que nos puntualizan al respecto. Entonces, para poder obtener esa información, no es que no se pueda, simplemente un control de legalidad. Es decir, que para evitarnos este inconveniente de que haya un abogado que sea bien avesado, bien versado en el tema, en una audiencia los vaya a perjudicar, pues más bien simplemente solicitar la epicrisis de los occisos en las inspecciones a cadáver. No hay necesidad de la historia clínica.
Y si ustedes consideran que es importante la historia clínica, pues asesórense con fiscalía para ver hasta qué nivel se podría. Ya ahí sí lo que les diga el fiscal, porque quién quita, ¿no? También que como en Colombia en cada departamento se maneja diferente, de pronto por ahí, en cierto departamento por allá, siempre en la historia clínica y no pase nada. ¿Ya? Pero puede que en otro departamento sí sean más legalistas, más garantistas con este tema. ¿Listo, compañeros? No sé si hay alguna duda al respecto. ¿Tienen alguna duda sobre lo que explica Miguel? ¿Alguna situación especial? Bueno, con el respecto de lo que dice el profe Miguel y Sargento, sí tengo una pequeña inquietud, más que inquietud, como una anécdota a contar. Resulta que en mi pueblo hacen por ahí unos 2 años, yo sabía que la persona murió hace mucho tiempo, pero esa persona dejó unos terrenos eh, a otros familiares. Cuando se quisieron hacer el proceso, resulta que la otra persona estaba haciendo un proceso con la cédula del ya fallecido. Y esa persona aún todavía seguía apareciendo en el sistema como si ella estuviera viva. Ahí en ese procedimiento sí, ¿qué se debe hacer, Vicente? Usted que conoce más de ese tema, porque hasta el momento, que creo que la otra semana la señora me llamó y me dice que ella todavía aparece, esa persona todavía aparece en el sistema como si ella estuviera viva, o sea, nunca la bajaron del sistema. Y ahí sí, no, dije, no, la verdad, yo no sé ahí cómo se maneja ese tema, porque ese tema yo lo desconozco. O sea, inmediatamente cuando él falleció, ustedes tienen que haber presentado un acta de difusión a la alcaldía o a la registraduría para que lo sacaran del sistema. Hasta ahí yo conocí el proceso, pero de ahí para allá sí me quedé corto. Claro, ahí se requiere, el trámite es efectivamente con el acta de defunción, que se dirijan a la registraduría y que obtengan, no es suficiente con eso, tienen que obtener el registro civil de defunción, que es el último documento que tenemos los colombianos al fallecer. Y ese registro civil de defunción es la constancia que se requiere para sucesiones, para todo trámite legal, mejor dicho, que se deba hacer. Y aparte de eso, para constancia, si de pronto están vendiendo o haciendo alzamiento de bienes de algunas personas, con porque todavía figura en sistema, entre comillas, no, con ese documento la persona va y dice, no, qué pena, yo aquí tengo un soporte de que la persona ya falleció. El registro civil de defunción es de la Registraduría Nacional del Estado Civil, aquí está, número tal, pero pueden verificar, y con eso puede entrar a pelear, a hacer procesos precisamente para restauración de sus bienes o para evitar que de pronto los pierdan, etcétera, etcétera. Ahí es con registro civil de defunción, no con el acta, con el registro. Y como dices tú, el registro civil de defunción es con la registraduría que lo deben tramitar. No es suficiente el acta de defunción. Bueno, yo tengo ahí, Miguel, tú que eres, para aclarar aquí a los estudiantes, una persona fallecida, o sea por muerte natural o por muerte violenta. Violenta. Eh, en muerte violenta hay un procedimiento que es el levantamiento del cadáver, ¿no es cierto? Acta de levantamiento de cadáver, supongo yo, ¿no es cierto? Y cuando es por muerte natural, quien declara la muerte natural es el médico, ¿no es cierto? A través del acta de levantamiento o a través de la certificación del médico es que la registraduría emite el certificado de función. ¿Y es así? Sí, lo que pasa es que el médico tratante en el caso de muertes naturales o el médico forense en el caso de muertes violentas, sean accidentales o violentas, son los que emiten el certificado de defunción, ¿ya? O el acta de defunción que le llaman. Y con esa es que los familiares se van hasta la registraduría y hacen el trámite para obtener el registro civil de defunción. Correcto, correcto. Entonces miren que son documentos que son dos entidades diferentes, pero que al final se agrupan para
para obviamente tener cada documento necesita del otro para que sea un trámite. Entonces, por eso son importantes los archivos. Entonces, puede haber un error ahí de que de pronto a la señora sí tiene el certificado del médico forense o certificado de muerte natural y de pronto no lo fue a la registraduría a hacer el registro. Puede haber ese problema. Puede haber que ella de pronto no lo ha declarado ante la registraduría por desconocimiento o algo. Puede estar fallando ese tema ahí. Listo, entonces vámonos al artículo. Estefanía quería levantar la mano, Miguel. Ah, bueno. Qué pena, profe, que le iba a corregir que no es la familia el que hace ese trámite, es la funeraria. En el momento en que, pues obviamente uno hace el trámite ya con la funeraria, los que tienen que sentar el registro civil de defunción es la funeraria. Entonces, pues para el compañero hay que hablar con los familiares, porque si ellos le entregaron el certificado de defunción a la funeraria en el momento que hicieron todo el trámite, la funeraria es quien se debe encargar de sentar el registro civil de defunción. Digamos que nosotros como familiares no podemos hacer eso porque el certificado de función original siempre lo solicita la funeraria para hacer todos los trámites fúnebres. Entonces, los encargados es la funeraria. Correcto. No, Estefanía, deben ser los familiares o en este caso representante legal del fallecido. Qué pena para hacer la Sí, corrección. digamos que cuando, o sea, normalmente cuando fallecen no se lo pueden hacer los familiares. En este caso, pues obviamente como hay un problema ya legal, sí, pero normalmente lo hace la funeraria. No, en cualquier momento, ya que las funerarias se encarguen de eso es otra cosa, pero por norma deben ser familiares o representantes legales del Sí, fallecido. porque por lo menos yo trabajo en el hospital, así, yo me encargo de hacer las necropsias clínicas a nivel de Dinamarca. Y yo no le puedo Ujú. entregar esa documentación a la familia, no porque obviamente no se pueda, porque pues lo que sí, el documento es de la familia, pero normalmente quien lo pide es la funeraria para poder hacer el trámite fúnebre, porque ellos sientan unos documentos que en dado caso sea cremación o sea inhumación, piden el certificado original. Entonces, por eso es que ese proceso lo hace la funeraria, porque para hacer la licencia de cremación o la licencia de inhumación, eso lo tiene que hacer la funeraria porque necesitan el Eso, ya original. por el trámite que lo pidan, pero Ujú. legalmente los autorizados o exigidos para hacerlo son los familiares o representantes legales. De pronto ya es más como por el mecanismo o el trámite que hacen de la cremación o de la inhumación, que ellos se encargan del trámite para agilizar para poder gestionar este aspecto, pero realmente los autorizados o los decretados, digamos así, por norma, son familiares o representantes legales. Sí, pero Eh, normalmente como lo perdón, sientan en la que lo es de la funeraria. Sí. yo voy a contar una anécdota ahí, pues es dolorosa y todo eso. Cuando mi madre falleció, yo llevé el certificado del médico ante la registraduría y me emitió a mí el certificado mío. Porque yo no lo hice por funeraria, lo hice yo mismo. Y ese certificado de registro de función lo llevé ante la iglesia para que le dieran, obviamente, el permiso de sepultura. O sea, le dijeran al cementerio, mire, cumple con esto y estos requisitos y le dieran, pues, permiso para sepultar a mi madre. No hubo necesidad de funeraria, obviamente lo hice yo mismo, porque, pues, obviamente en ese tiempo en mi pueblo no había ese servicio. Entonces, sí, eh, hay otras ocasiones que lo que dice Estefanía, que se encarga la funeraria, porque uno a veces con el medio del dolor dice, no, pues yo tengo seguro funerario, que se encargue la funeraria de hacer todo ese tipo de trámites, porque en medio del dolor y la situación, uno no conecta a veces ese tipo de actividades, entonces uno deja mejor que haga la funeraria, haga todo el tipo de trámite y el tipo de gestión para pues hacer lo final, ¿no es cierto? Hacer lo que se tiene que hacer cuando una persona ha fallecido. Entonces sí, hay las dos participaciones ahí, ¿no es cierto? Sí, y en la parte violenta, pues lógicamente sí ya intermedian las autoridades judiciales competentes, como para dejar la última aclaración. Correcto. Bueno, Ujú. vámonos al artículo, a la literal B, por favor, Miguel. Ahí Espera al un segundo literal que no B me de la... quiere. Ya listo. Ok. Eh, Mariela, por favor, léenos ahí el literal B. Profe, yo le Roger. leo. Ah, listo. Lina, dale Lina, por favor. Estado de salud. El estado de salud del paciente se registra en los datos e informes
acerca de la condición somática, psíquica, social, cultural, económica y medioambiental que pueden incidir en la salud del usuario. Miren, esta resolución también nos enfoca a la parte de producción documental y dice que se debe hacer un registro sobre unos aspectos esenciales, que es la condición somática, ¿no es cierto?, que es la psíquica, la social, cultural y económica, y medioambiental. Hay que tener en cuenta esos aspectos cuando se van a hacer registros, obviamente de salud en la historia clínica. El médico debe tener en cuenta eso. Entonces, mire que hay aspectos estructurales en la producción documental. No es como ellos quieran y como... Hay unos aspectos que dice la resolución que hay que tener en cuenta para hacer ese tipo de registro. Entonces, archivo no es nomás archivar documentos. Acuérdense que si hablamos del ciclo vital del documento, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ciclo vital del documento? Hablábamos de planeación, ¿no es cierto? Hablábamos de producción y hablábamos de recepción. Entonces estamos hablando del segundo ciclo, que es producción documental, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de producción documental, mire que ahí se registran los datos e informes acerca de la condición somática, ¿no es cierto? Psíquica, social, entonces, hay que tener en cuenta los registros, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de estructura de documento, de producción documental, de tener en cuenta unos ítems que son esenciales para, obviamente, registrar en la historia clínica, ¿no es cierto? Bueno, alguien que nos ayude con el literal C. Literal C, equipo de salud. Son los profesionales técnicos y auxiliares del área de la salud que realizan la atención clínico-asistencial directa del usuario y los auditores médicos de aseguradoras y prestadores responsables de la evaluación de la calidad del servicio brindado. Claro. Entonces ahí nos están especificando quién realmente nos va a atender a nosotros, quién nos va a dar, obviamente eso es entendible, que nos va, y obviamente estas personas que intervienen son las que van a tener acceso a la historia clínica, ¿no? Porque cada que uno va al médico y uno llega de urgencia, lo primero que hacen es pasar a la enfermería, le preguntan unos datos ahí, van registrando unos datos y ya le pasan uno al médico y el médico le pregunta, lo examina y hace los registros en la historia clínica. Entonces, son aspectos que toca tenerlos en cuenta. Pero hablemos del literal D. Alguien que nos ayude con el literal D. Ahí sí viene lo archivístico. Pónganle cuidado a este literal D. Historia clínica para efectos archivísticos. Se entiende como el expediente conformado por el conjunto de documentos en los que se efectúa el registro obligatorio del estado de salud, los actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en la atención de un paciente, el cual también tiene el carácter de reservado. Correcto. Entonces ahí hay dos aspectos en este literal D. Uno, ¿será una serie compleja o una serie simple? Espere, bro, que estoy acabando de leer aquí a ver cómo es que dice. A ver, Yo creería que es compleja, profe. ¿por qué? Dime, Linita, ¿por qué? A ver. Pues estoy buscando mis apuntes, pero no. ¿Sí ven? Eso hay que irlo aprendiendo, hay que irlo manejando porque son aspectos archivísticos que toca manejarlo porque muy seguramente les va a salir en el examen, que es una serie simple, que es una serie compleja. Lo dije al principio. Entonces, de acuerdo a este aspecto, ¿será una serie compleja o una serie simple? Acuérdense en qué es una serie compleja. ¿Cuál es el concepto de serie compleja? La compleja es la que está relacionada, o sea, que que va dentro de un proceso, que hace parte de varios expedientes. No es por ahí. Pero tiene algo de idea. Pero no, acuérdense que yo lo dije. Bueno, voy a repetirlo para que tomen nota de eso porque me preocuparon. Ahora sí me preocupé. Creo que lo que estoy enseñando de pronto no me han entendido y ahí sí me preocupa. Mire, la serie compleja
es la que se compone de varios tipos documentales que hablan de un mismo trámite o de una misma persona. Entonces, ¿qué sería la historia clínica? ¿Sería simple o compleja? Compleja porque junto con Compleja, esas profe, van, compleja. compleja porque junto con esa van el resto de documentos relacionando a la misma persona, digámoslo así, si es un Y al mismo proceso trámite, investigativo. Sí, y al señor. mismo trámite. ¿No es cierto? La historia clínica es una serie compleja. Entonces, si bien, entonces miren que esos aspectos hay que tenerlos en cuenta porque en la misma redacción de la norma, y les pregunto, entonces, y ya lo habíamos visto al inicio de esta resolución, que es un documento que tiene una clasificación reservada, ¿no es cierto? Y es total, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene datos privados que hace referencia a la ley 1581, ¿no es cierto? Entonces, manejo de datos privados. Entonces, ojo con eso, son preguntas que ustedes tienen que ir jugando, esos apuntes ténganlos bien, porque muy seguramente les va a salir en el examen. Bueno, en la otra clase seguimos debatiendo sobre esta historia clínica. ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? Me voy preocupado esta noche porque hay conceptos que los he enseñado y de pronto no los tengan de pronto claro, aunque vamos a dejar una clase a lo último para retroalimentar todo lo que he dicho, para recordarles, pero sí necesito que estudien, lean sus apuntes, organicen sus apuntes, porque pues sí me voy un poco triste porque de pronto hago preguntas o de pronto no tienen los apuntes bien estructurados. Entonces, traten de repasar sus apuntes porque los van a necesitar a la hora, el próximo año los van a necesitar en el examen. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Qué opinión tienen frente a esta clase de hoy? De mi parte, excelente, profe, porque no tenía el conocimiento claro de la resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud. Sí tenía conocimiento sobre una parte de eso, pero así como tal a fondo, como la está ahorita usted explicando, no tenía conocimiento. Ya me queda un poco más claro sobre el tema del Ministerio de Salud. Ok, muchas gracias. Lina, José, Alejo, Roger, Estefanía, Juliet, Mariela, ¿qué tal les ha parecido la clase? ¿Sí les ha mostrado interés? ¿Qué concepto tienen? Gracias, Estefanía, muy amable. Profe, a mí muy chévere la clase, porque no sé si yo lo había dicho, yo apenas me pensioné ahorita en mayo, mayo me llegó la resolución. Y la verdad, temas interesantísimos, conocer a fondo lo que era el archivo, por lo que tanto una vez decía, cuando usted jocosamente dijo ahora que uno, el que estaba con discapacidades o el que viene enfermo o el que no rinde en otra área, lo ponen en el archivo. Y la verdad es un trabajo de mucho cuidado que lastimosamente los jefes no le paran bolas a tan excelente labor. Sí, la archivística es un trabajo silencioso, ¿no? ¿Y por qué lo digo silencioso? Porque eh, es un trabajo gracias Juliet, es un trabajo que no, se demuestra cuando le consultan a uno la información y uno la ubica en menos de 5 minutos. Ahí se demuestra el trabajo archivístico. No, ¿cuándo pasamos a ser los peores? Cuando de pronto las dependencias o aquellos funcionarios no elaboraron bien el documento o no documentaron el proceso y ese documento no fue archivado o no fue tenido en cuenta para organizarlo en un archivo central, en un archivo de gestión, no fue transferido. Entonces ahí no es malo el productor, no es malo la dependencia, sino es malo el de archivo central que no sabe dónde está. Pero sucede que no es así. Es porque de pronto no documentaron bien los procesos y procedimientos, porque a veces la gente empieza a elaborar
documentos sin tener en cuenta el punto de caracterización del proceso y procedimiento. Me explico. Un proceso y procedimiento trae una caracterización y unos puntos de control. Y esos puntos de control los llevan a uno a mirar si uno hace un informe, un acta o llenar un formato. ¿Y qué clase de formato? Si es controlado o si tiene código de calidad. Entonces, el procedimiento le enseña a uno cómo documentar esa actividad o esa función que está cumpliendo a través de lo que ha sido asignado. Entonces, cuando no se documenta bien, cuando no se entiende, no se parametriza las funciones con los procesos y procedimientos, se documenta mal. ¿Y a dónde se visiona uno el mal procedimiento de documentar mal? Lo visiona cuando tiene auditorías de control, cuando le cae control interno a uno que le dice, venga, es que aquí en esta función, en este procedimiento dice que ustedes realizaron un acta, muéstrame el acta. Dice, no la hice, no la tengo. Entonces ahí empieza uno a sufrir. Entonces, como no la hizo y no la documentó, a la hora de la transferencia de archivo, pues tampoco va a aparecer en el archivo central nunca. Y resulta que en una demanda lejana o a futuro van a pedir ese documento para defender la entidad. Pero como no se hizo, no se documentó y se dejó el hallazgo y no se pasó como transferencia, entonces, ¿quién termina pagando? La entidad, porque termina perdiendo la demanda porque no tiene soportes para defenderse. Entonces, si miran lo importante que es tener en cuenta todas esas directrices que les he dicho, obviamente para que todos los documentos o haya un respaldo o una historia de la institución, no memoria, porque memoria es lo que nosotros tenemos en el cerebro, pero sí haya reconstruido una historia institucional que permita que los ciudadanos o las personas externas o los que hemos trabajado en una entidad estén los soportes debidos para defendernos disciplinariamente, penalmente o para demostrar que nosotros hemos cumplido con las actividades que nos han recomendado. Bueno, les agradezco a ustedes por haber estado en esta noche. Espero que haya sido esta clase de su agrado. Espero que estén aprendiendo mucho. Lean sus apuntes y nos vemos en la próxima clase. Y los dejo ahí con Miguel. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Con mucho gusto. Gracias, Julia. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, para todos, muy buena noche. Un feliz descanso. Quedamos pendientes de la clase del jueves. Ya estamos en la recta final. Con Miguel se les van a hacer unos videitos de apoyo para el diligenciamiento de rótulo de carpeta, de rótulo de caja. Sí, algunos ejercicios para que ustedes los puedan tener de manera visual. Y recuerden que este diplomado concluye, íbamos hasta el 17, vamos hasta el 19. De verdad que es un gusto, es un honor como siempre compartir con ustedes y aprender de ustedes, retroalimentarnos. Nos vemos el día jueves. Que pasen muy buena noche, que descansen.